Buenas noches y gracias por venir. Por un momento habéis tenido la virtud de haberme hecho sentir más joven. Pero quiero comenzar mi intervención haciendo unos comentarios sobre lo que ha pasado estos días, porque esos comentarios creo que van a ayudar a entender lo que está pasando. Cuando se supo que yo venía a este acto, en los medios de comunicación comenzó a aparecer la información de que yo volvía a la política. Y es normal. Cuando se cree que estar en política es ser concejal, alcalde, diputado o ministro, y que la política es simplemente las campañas electorales, a mí, que no me han visto desde hace 15 años, suponen que yo estaba fuera de la política. Y he estado trabajando, dando conferencias, charlando, impulsando movimientos, diciendo lo que soy, dando información e informes y mis ofrecimientos al Partido Comunista de España o a Izquierda Unida. Porque cuando un ser humano mira alrededor lo que está ocurriendo y no le gusta, y al no gustarle decide pelear, ya está haciendo política de izquierdas. Pero cuando otro ser humano mira a su alrededor, reflexiona y le gusta lo que está ocurriendo, o al menos dice esto no tiene solución, y pelea, está haciendo política de derechas, pero hace política. Pero hay un conjunto de personas muy abundante que para mí constituyen la fiel infantería del sistema capitalista. Los voy a describir. Son aquellos que dicen que son apolíticos. Esos que miran, pero no quieren saber lo que están mirando. Esos que miran y dicen, yo soy técnico, como si la técnica, cuando la aplicase alguien, no sería ya político. No es lo mismo coger una azada para sembrar tomates que para hacer una fosa, para enterrar un cadáver. Aquellos que dicen que son profesionales, aquellos que dicen que la política es una cuestión que no tiene nada que ver con la economía. Toda esa gente que vota a ladrones, que no quiere saber nada y vuelve una y otra vez a dar el voto a los mismos, aunque les engañen, estos son los apolíticos que a mí me dan miedo. Porque sobre estos apolíticos se montan las dictaduras y se montan la corrupción. Ciudadano que vuelves a votar a ladrones, tú eres responsable del robo. Y creo que en un acto como este y en la situación de España, de nuestro país, hay que hablar claro, guste o no guste a determinadas personas. La segunda reflexión que quiero hacer para entrar de lleno en mi intervención es la siguiente. ¿Por qué, después de 15 años, aparezco en un mitin? No es verdad, porque tuve un mitin hace cuestión de 4 o 5 años en Córdoba para apoyar al candidato de las generales, pero un acto casi íntimo de familia. ¿Por qué? Después de 15 años comparezco en un mitin. Y tiene una explicación que va a constituir el centro de mi intervención. Yo no he venido a un acto cualquiera. He venido a prestar apoyo y a decir una serie de cosas. Y a deciros a vosotros y a vosotras, militantes y simpatizantes, que estéis preparados para intentar cambiar las cosas. Lo explico. Yo soy parte, un militante, de una formación política llamada, en principio fue el Partido Comunista, después el Partido Comunista engendró y dio origen a Izquierda Unida, que se ha caracterizado, a pesar de sus fallos, por una serie de características muy claras. Primero, no ha habido organización que haya luchado más, ninguna, que nosotros defendiendo a la gente desfavorecida. Ni una. ¿Saben los sindicatos mayoritarios cómo hemos defendido en el Parlamento sus iniciativas? Y hemos estado con ellos en las calles cuando creíamos que lo que defendían era algo justo. Pero, además de la lucha, hemos sido una formación política que se ha caracterizado por estudiar,
Yo vengo aquí a reivindicar el valor revolucionario del estudio. Sin estudio, sin saber, no hay cambio de la sociedad posible. Una fuerza política que tuvo la capacidad, gracias al estudio y al debate de sus militantes, de ver lo que podía pasarle a este país nuestro. Y nos posicionamos contra Maastricht, contra el euro, contra la OTAN, contra la corrupción de aquellos años, estoy hablando de la década de los 90. Nos posicionamos contra el faraonismo de las obras públicas, de gastar pesetas de entonces en aeropuertos que no servían para nada. Nos posicionamos contra la corrupción del gobierno y del partido que entonces lo sostenía. Nos posicionamos contra todas las irregularidades de los tres poderes del Estado. Nos posicionamos defendiendo a los que considerábamos débiles, pero lanzamos una advertencia. Si esto no se corrige, este país va al desastre. Pues bien, ha pasado el tiempo, han pasado 20 años, 15 años, 10 años, y aquello se ha cumplido milimétricamente. Somos de la formación política que coincidíamos con el sociólogo James Petras cuando le hace un estudio al gobierno de Felipe González en el año 1995 y dice el estudio: a partir de ahora los jóvenes van a vivir peor que sus padres. Y añade: pero estos jóvenes no están acostumbrados a luchar, han sido criados entre algodones, no van a ser capaces de defenderse. Dicho en el año 1995. Y cuando James Petras entrega ese estudio al gobierno, le paga lo que le había prometido y lo guarda en un cajón. Hoy podéis entrar en Internet y teclear Informe Petras y tendréis lo que se decía hace 20 años de lo que podía pasar en nuestro país. Somos los que advertimos de que estábamos en una sociedad aquella de 3 tercios, un tercio que vive bien, otro que vive regular y un tercio de excluidos y de marginados. Se dijo, se rieron de nosotros porque éramos la voz que desentonaba de aquel coro de alegría sin fin. Somos los que no estábamos de acuerdo con las puertas giratorias, que un político cuando se jubilaba entrase en un consejo de administración, como Aznar con Felipe González. No estábamos de acuerdo cuando se jubilase y entrase, porque eso demostraba algo que después voy a repetir: cómo la política y sus cargos se ponen al servicio de los intereses económicos, aunque esos intereses económicos vayan contra los intereses de la mayoría de sus compatriotas. Somos los que aquí en Andalucía, siendo coordinador general Luis Carlos Rejón, apoyamos la deuda histórica. Una deuda histórica que era la exigencia de algo que la Administración central le debía a Andalucía. Las risas fueron tremendas y el partido gobernante, el PSOE, el que más se reía. Cuando pasaron los años y vieron que aquella idea era justa, pero gobernaba José María Aznar, la utilizaron contra José María Aznar y lo llevaron a los tribunales. Pero cuando ganó Zapatero, retiraron la acusación porque había ganado el compañero José Luis Zapatero. Somos aquellos. Y con la autoridad que da el haber advertido de muchas cosas que iban a pasar, vamos a analizar lo que está ocurriendo en el presente. Y seré breve. En estos momentos, nosotros nos encontramos con una amenaza tremenda sobre esta España que ya está descompuesta. Se está fraguando una cosa llamada un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Tan grave es que solamente un eurodiputado puede acceder a leerlo durante 1 hora. Un tratado enorme, lleno de palabras técnicas, 1 sola hora. Tan grave es que cuando el diputado Alberto Garzón planteó en el Congreso de los Diputados que el pueblo español decidiera en referéndum si eso se podía aprobar, porque va a perjudicar a la agricultura española, especialmente a la andaluza, a la pequeña y mediana empresa y los trabajadores, PP y PSOE,
que se enfrentan en los debates de la televisión insultándose, dijeron que no podía haber un referéndum para aprobar ese tratado que va a ser tremendo para nuestro país. Y ya lanzamos otra vez la advertencia. Tratado que no quieren ni oír hablar que se hable de ello, pero que están dispuestos a firmar. Somos, en estos momentos, los que volvemos a advertir, como decía el otro día el economista Niño Becerra, el porvenir que tienen los españoles va a ser un trabajo eventual cuando puedan tenerlo. Cuando de un trabajo fijo se hagan 3 trabajos mal pagados, donde no hay horizonte. Y donde yo suelo decir en algunas intervenciones, decidme jóvenes que me estáis escuchando, entre los 25, los 35, los 40 años, ¿qué pensión vais a cobrar? Algo se le cae como hielo, no lo saben. Es decir, la incertidumbre. Es un país que no tiene horizonte, es un país que está a punto de desaparecer como país independiente. Patriotas de desfiles y de himnos nacionales, patriotas que lleváis vuestros impuestos a no pagarlos en el extranjero, decidme, ¿este es el país que queréis cuando cantáis el himno nacional? ¿Este es el país que aplaudís cuando aplaudís a la Legión? ¿Este es el país que queremos? Un país que está a punto de desaparecer. Este país, en concreto, en estos momentos, cuando la corrupción forma parte de las señas de identidad del país entero, es que emana como el cielo, toca los 3 poderes del Estado y llega hasta arriba, a las más altas magistraturas de ese Estado. Este país donde ya el escándalo de cada día cae sobre una conciencia encallecida. Estamos acostumbrados a que roben. Todo el día acostumbrados a que roben y que se sienten en el banquillo de los acusados personas que ya fueron denunciadas por Izquierda Unida hace 20 años porque estaban robando entonces. Hoy se vuelve a saber. Hoy jueces castigados por intentar aplicar la justicia, jueces premiados por ser complacientes con la justicia. Hoy, cuando democracia es simplemente votar, ya tenemos democracia porque podemos votar. Hoy, con la juventud sin futuro, con una España intervenida económicamente por poderes extranjeros, cuando un presidente de gobierno recibe una orden de un poder que no ha sido económico, ni siquiera ha sido votado por los electores de otro país, para que cambie la Constitución y apela al otro poder, al otro partido, Mariano Rajoy, y pactan la reforma de la Constitución que coloca a este país de rodillas ante la banca extranjera, eso para mí es delito de alta traición contra España. Eso, somos un país intervenido económicamente, pero somos un país intervenido políticamente y castigado por los políticos que hemos elegido, que no están al servicio del pueblo español, sino de los poderes económicos del extranjero. Y me refiero a los últimos gobiernos del Reino de España. Y un poder intervenido militarmente, soldados yanquis por todas partes, no solamente en Rota, sino por otros lugares, miles de soldados de infantería pululando, permisos que no los piden, sino simplemente verbalmente se le concede el permiso para que aterricen aviones y puedan hacer lo que quieran, para invadir Libia, para hacer auténticas barbaridades. Somos un país sin autoridad, sin peso internacional. Somos un país sin dignidad. Y me atengo a los hechos. No estoy dejándome llevar por el arrebato de un mitin, sino por lo que leo cada día en cada claudicación, en cada acto de obediencia sumisa, en una falta siquiera de dignidad nacional, viendo a los compatriotas pasar necesidades, paro y necesidades en educación, en sanidad y un largo etcétera. Somos un país, en estas circunstancias, en la que esta España intervenida tiene que pagar todos los días 105 millones de euros en deuda, de intereses de la deuda. Cada día, el 1 de enero, el 2 de febrero, 105 millones cada día. Un país que ve que el fraude fiscal
le hace que se escape 80.000 millones de euros. Un país que ve que la cuestión está más o menos calculada en 30.000 millones de euros y no pasa nada. Un país donde un monarca tiene que abdicar porque estaba haciendo que la monarquía se derrumbase y lo sustituyen por otro a través de un pacto en el que va a ocurrir y está ocurriendo lo siguiente: tú te callas en los nos, tú te callas en los eres y tú te callas en los Gürtel, y es la trama que está por detrás de todo esto. Un país en que el nuevo monarca, cumplidor de sus tareas, de mejor imagen, de mejor trayectoria, es el símbolo de las capas del poder auténtico que no quieren cambiar. Ese es el pacto. Y si no, al tiempo veremos en qué acaban todos los expedientes de Eres, de Gürtel, del caso Nos, pagando figuras de segunda o tercera, y sin embargo los importantes saldrán de rositas. Y si no, al tiempo. Es decir, se ha pactado la continuidad de un régimen moribundo que ya no aguantaba más y han sustituido una pieza que era impresentable por otra con la pretensión de que sea presentable para que esto siga en pie. Pues bien, en esa situación yo me gustaría dirigirme en estos momentos a todos los españoles, un momento, y les diría lo siguiente: ¿qué vais a hacer? No lo que voy a hacer yo, que ya lo diré, ni lo que van a hacer estos. ¿Qué vais a hacer vosotros, ciudadanos de España, ciudadanas? ¿Qué vais a hacer además de protestar? Además de contar chistes, que son una manera de liberar con la risa energías. ¿Qué vais a hacer? Porque hay momentos que en los pueblos tienen que tener dignidad. Yo sé que con la dignidad no se come, pero sin dignidad no se come. Es verdad que una cuchara no alimenta, pero sin cuchara no come sopa. La dignidad es la pieza clave para poder vivir bien, y cuando un pueblo no tiene dignidad se pone de rodillas y termina sin comer, porque sin dignidad no se come. ¿Qué vais a hacer? Como pueblo, ¿qué vais a hacer, hombres y mujeres de España, que según la Constitución sois el soberano? ¿Qué vais a hacer ante esto? ¿Una parte de vosotros va a seguir votando a ladrones? ¿Una parte de vosotros va a seguir callando y callando? Yo no hablo de vosotros. Estoy hablando, al día siguiente del primer debate en el que estuvo Antonio, un programa de televisión con los reporteros por las calles de Andalucía. Aquellas respuestas me avergonzaron como andaluz y como español. Yo sé que mis palabras a veces no gustan, pero yo no hablo para que guste, sino para que la gente piense, si quiere, si no, que no piense. Lo que yo tuve que oír, yo paso de política, todos son iguales, excusas. Porque en mi tierra, en Córdoba, sabe la gente de qué vivo. No pueden decir todos somos iguales. ¿Por qué dicen todos somos iguales? Porque prefieren el ejemplo de los que roban, porque es más cómodo para sus pequeños robos que el que no roba, que siempre es un ejemplo que les pone la conciencia en vilo. Y esto hay que plantearlo. Pues bien, ¿qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué estáis dispuestos a hacer? Pues yo voy a aclarar desde mi punto de vista lo que debemos hacer. Y hago la primera reflexión. Esto no lo cambia una fuerza política. No hay fuerza política sola que lo cambie. Es imposible. Pero digo más, ni siquiera 4 o 5 fuerzas políticas unidas lo cambian ellas solas, porque duran menos que un caramelo a la puerta de una escuela. Fijaros las dificultades del gobierno griego con la Unión Europea.
Eso nos da una medida de lo que puede pasar aquí. Los gobiernos que puedan tener un amplio respaldo popular van a necesitar a su pueblo en la calle, permanentemente, y hablando de dignidad, y haciendo de la dignidad una bandera y un ejemplo en su vida diaria, un ejemplo de dignidad hacia los demás. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Y aquí llega entonces el núcleo de mi intervención. Hablo ahora en nombre de Izquierda Unida, para la cual pido el voto en estas elecciones. ¿Qué ofrecemos? ¿Qué ofrecemos? Hay una historia que brevemente he resumido. Y aquí ahora mismo, representando a muchos militantes y dirigentes, hay dos compañeros. Una reflexión sobre ellos. Alberto Garzón. Yo lo vi despacio en el debate del Estado de la Nación. Y voy a decir lo que a mí me gusta de un hombre público, de un dirigente político. Me gustan poco los que insultan y son muy revolucionarios de boca. No me gusta ni un pelo. Siempre han acabado en el PSOE. El lenguaje de la izquierda es incisivo, es firme, es sereno, está formado por el estudio y por la lucha, pero con cabeza. Y este compañero tiene todo eso. Tiene el antecedente de haber militado y militar en la izquierda, tiene el estudio, tiene la capacidad, es economista y es joven. Lo último. ¿Por qué pongo lo último? ¿Por qué pongo lo de joven lo último? Porque estamos ante un camelo. Que la juventud gobierne. Y usted, la juventud es muy buena para saltar, para correr, para bailar y otras cosas. Pero no es garantía de que piense bien. También entre los fascistas hay jóvenes. Eso de la juventud, en primer lugar, es un invento del sistema. ¿Por qué no ponen ellos en la dirección de sus empresas a jóvenes? Y se lo piden a los demás. Por tanto, lo importante es que sea persona que valga, que dé ejemplo. Y además, si es joven, la releche. Pero si es joven, al final. Y eso está aquí. Su intervención en el debate del Estado de la Nación última dio ejemplo de que estamos ante un dirigente capaz de, con otros dirigentes y militantes, encabezar un proyecto. El otro, Antonio Maillo. Lo conocía, pero yo he visto los dos debates y me he sentado sin tomar partido previo ante la imagen. Cometieron un error en la televisión, lo pusieron en medio, hicieron muy mal, pero les benefició. Sin descomponer el gesto, como hay que estar, dominando la escena, diciéndole a uno y a otro lo que tienen que decir, porque enzarzados en una pelea ficticia, porque en las políticas importantes, cambio de la Constitución, reforma del mercado laboral, OTAN, etcétera, etcétera, están de acuerdo. Y si no, seguir los pasos de ese señor llamado Felipe González, que no da puntada sin hilo y que está planteando algo con mucha inteligencia y hace bien desde su punto de vista. Él ha advertido que en Europa pueden aparecer más fenómenos como el de Syriza, que la gente se va a rebelar y, por tanto, acude a la única capacidad de enfrentarse a eso, la unión que ya existe en Alemania, la socialdemocracia y la derecha. Él está previendo lo que va a ocurrir aquí y, por tanto, eso está cantado. Pero, cara al público, tienen que atacarse para que la gente incauta e inocentemente opte por uno o por otro. La derecha contra la izquierda. No, allá hay dos visiones de la derecha. No hay derecha o izquierda. Bien, Maillo, en los dos debates, pero me refiero especialmente al primero,
cuando le va dando a cada uno desde el centro de la escena, porque es muy importante, es como cuando el auriga, el cochero, conduce los caballos, sabe a quién tiene que darle más, a quién tiene que darle menos. Hay un momento en que da con la clave del debate. Dice, estáis de corrupción hasta aquí los dos. Señal. Bien. Yo, como militante de Izquierda Unida, quiero sentirme representado por gente así. Yo no quiero a nadie allí que insulte a nadie, ni que hable de los trabajadores oprimidos, etcétera, etcétera. No, 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 no. Yo quiero que hable de los pasitos que hay que dar, pero con la intención de cambiar esto como un calcetín. Suavemente, al ritmo que hay que ir, con la gente. Porque uno de los errores que ha tenido la izquierda es decirle a los trabajadores, trabajadores, luchamos por vosotros. Yo os voy a decir una cosa, yo no lucho por nadie si no lo veo conmigo la primera mía luchando. De modo que a veces hay que decir a los trabajadores, Kiki, espabila. Espabila porque yo no he venido aquí a defenderte a ti. Si uno quiere defenderte y en vez de la lucha está en la Champions League, quédate en el paro y en la Champions League de paso. Eso es algo que queremos para la Izquierda Unida del futuro. Por eso estoy aquí, para mostrar mi apoyo no a ellos dos como persona, sino al proyecto que pueden representar. Y al pedirle al pueblo español qué vais a hacer, ¿qué es lo que podemos hacer en Izquierda Unida? Recuperar o continuar en esa trayectoria que he dicho anteriormente, de lucha serena, reflexiva, de estudio, de análisis, de no caer en provocaciones, pero ser como un tanque que va avanzando y que no lo para nadie, sabiendo escuchar. Una Izquierda Unida que se dirija a las demás formaciones políticas, que hoy estamos pidiendo el voto cada uno para la suya. Pero esto pasa. Después de las elecciones ya veremos lo que hay. Después de las elecciones el poder va a seguir mandando. Y nuestro enemigo es el poder, el que hay detrás de los gobiernos. Los gobiernos se ponen en medio y hay que combatirlos. El que está detrás del gobierno, el que no se presenta a las elecciones pero le da órdenes al presidente de gobierno. Ese es nuestro adversario. Cuando terminen las elecciones, con su nombre y apellido, ATAC, ECUO, Podemos, las marchas de la dignidad, los defensores de los no desahucios, todos los sindicatos que estén dispuestos a pelear, los sindicatos que rompan amarras con el régimen de la transición, que corten las amarras con ese régimen, con ellos, son los nuestros. Y esta Izquierda Unida tiene que tender la mano no es rendición. La mano también la tiende coger ese cuadro de Breda, el que se siente, no digo que superior, pero el que se siente capaz de dialogar con los demás. Yo sé que a veces es duro, porque con los demás y con nuestro pueblo sí podremos cambiar esto. Y además tenemos que arrastrar a esos apolíticos que dije al principio, convencerlos. Yo sé que es tremendo, pero sin ellos no hay cambio, porque son la mayoría. La mayoría es muy abigarrada. Estamos los concienciados, los que luchamos, los que no luchan. Y todos esos tienen que unirse para tirar abajo este régimen. Y digo tirar abajo en el sentido democrático, porque con esto hay que acabar democráticamente. Y esta Izquierda Unida tiene que hacer ese llamamiento, que ya lo viene haciendo, pero todavía más, esperar que pasen las elecciones. Y vosotros, como pueblo, exigirnos todos los días que lo hagamos, incordiarnos, ponernos verdes, fomentar la unidad en torno a un programa, 10, 12, 15 puntos, de inmediata aplicación a nuestro pueblo, el salario mínimo, el tema de los que no tienen empleo, los subsidios, medidas mínimas inmediatas. Después vendrán las grandes, nacionalizar la banca, los sectores productivos, el no pago de la deuda, pero en principio las medidas mínimas. Y esa Izquierda Unida que tienda la mano para unir a todos en lo que podríamos llamar la unidad popular con la gente, es una Izquierda Unida que tiene, cuando acabe todo esto, que reflexionar y que tiene que saber perfectamente todo el mundo ya que la época de la transición murió de cáncer, murió.
y que ya eso de la unidad de la izquierda no es hablar con los compañeros del PSOE, que no. No podemos estar criticando el bipartidismo y estar dispuestos después a negociar con ellos. No, los nuestros son otros. Otros. Esa es. Y ese cambio tiene que producir en nuestra militancia el compromiso de hacer esa política abierta, que es muy dura, más que correr delante de los grises, porque correr es cuestión de buenas piernas, pero sentarse a aguantar impertinencias, resquemores, envidia, sinsabores, incomprensiones, eso es muy duro, pero ese es el combate heroico, porque hay que tejer la unidad, el contrapoder. Porque cuando el poder intente deshacerse de los gobiernos que no les guste, tiene que sentir enfrente a un contrapoder, que es que estoy en la calle y apoyo a mi gobierno. Que ahora esto es mío. Un contrapoder en el que esté nuestro pueblo y haya técnicos comprometidos y gente del estudio y de la inteligencia. Apelo a los intelectuales, ¿dónde puñeta estáis que no os comprometéis para intentar sacar de la inmundicia nuestro país? ¿Dónde estáis? ¿Dónde están aquellos intelectuales que con José Ortega y Gasset firmaron el Manifiesto por la República? ¿Dónde estáis? ¿Estáis al lado de vuestro pueblo? ¿Al lado de qué estáis? ¿Del mercado? ¿De la competitividad? ¿Del euro? ¿De la Merkel? ¿Pero no veis a la gente que no tiene trabajo? ¿No veis que la gente se lleva a los abuelos a su casa para poder cobrar el subsidio de desempleo? ¿No veis a la gente que va a los comedores de Cáritas? ¿No los veis? ¿Dónde estáis? ¿En qué estáis pensando? Y esa es la tarea en la Izquierda Unida en la que yo creo y en la que estoy, para la cual pido el voto, pero también el apoyo a estos dos compañeros que por azares de la edad van a tener que soportar los momentos más difíciles, y aquellos otros que estando con ellos vamos a intentar que cambien el rumbo de las cosas, que nuestro pueblo hable de dignidad, que nos exija esa unidad y que todos tengamos el último acto de servicio que hagamos, es que este país, que son los hombres y las mujeres y los jóvenes y ancianos que lo viven, empieza a sentirse medianamente cómodo en un país medianamente libre. Gracias por haberme escuchado.